Muy bien, vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy, de nuestra asignatura. Y comenzamos con nuestro subtema, que es parte de Ciencias Sociales 2. Nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Servicios básicos, agua potable. Impacto. Ok, nos quedamos por acá. Variables del bienestar, empleo y desempleo, bienestar subjetivo, sistema bancario y transacciones financieras. Dice, el sistema bancario y las transacciones financieras son pilares fundamentales de la economía moderna, desempeñando un papel clave en la redistribución de recursos y desarrollo económico. Su impacto en la sociedad abarca aspectos económicos, sociales y políticos, con beneficios como la promoción de la inversión y el crecimiento, pero también desafíos relacionados con la desigualdad y la inclusión financiera. ¿Sí? Todo lo que manejamos, todo lo que se mueve en este ámbito social o en la sociedad como tal, pues va regido por la cuestión económica, ¿no? Por la cuestión bancaria, la cuestión financiera, el manejo del dinero, ¿no? En este sentido. Y nos dice, papel del sistema bancario en la redistribución económica. El sistema bancario actúa como un intermediario financiero que moviliza recursos de quienes tienen excedentes, ahorradores, hacia quienes necesitan capital, inversionistas, empresas, individuos. Esto permite la redistribución de recursos dentro de la economía. ¿Cuáles son los elementos o los mecanismos que se utilizan, ¿no? Para la cuestión del sistema bancario? Tenemos préstamos y créditos, tenemos captación de ahorros, inversiones. Vamos a revisar cada uno de ellos. Dice préstamos y créditos. Los bancos pues ofrecen financiamiento a empresas, individuos y gobiernos, facilitando la inversión en proyectos productivos. Por ejemplo, créditos hipotecarios pues nos van a permitir a las familias acceder a viviendas, ¿no? Préstamos a empresas impulsan el crecimiento económico. Estos préstamos, estos créditos, pues son movimientos que hacen las instituciones bancarias para poder acceder a algún servicio. Obviamente esto pues teniendo su tasa de interés, ¿no? La parte de lo que te voy a cobrar yo como institución bancaria para que puedas tú hacer estos movimientos una vez de que yo te realice pues el préstamo correspondiente. Otro movimiento que existe pues es la cuestión de la captación de los ahorros y que nos dice pues los bancos reúnen los ahorros de la población y los canalizan hacia sectores con mayor necesidad de recursos, maximizando la eficiencia económica, ¿no? En este sentido, nos dice que los bancos pues se van a encargar de guardar o de almacenar ese recurso financiero o económico y lo van a distribuir, ¿no? Como tal a zonas o sectores que estén pues un poco más vulnerables o que tengan una mayor necesidad. Esto para poder impulsar el crecimiento financiero o económico en dicha región o en dicha zona. Otro movimiento, pues son las inversiones. Y nos dice que los bancos invierten en bonos, acciones y otros instrumentos financieros apoyando tanto al sector público como al privado, ¿no? Cuando se realiza una inversión, bueno, pues esa inversión es para poder obtener un beneficio o una ganancia, ¿no? Hay instituciones bancarias que hacen el préstamo de dichas inversiones
o le hacen el préstamo a una persona para poder invertir y obviamente dependiendo de la productividad de la empresa o del giro de la empresa, pues esa inversión puede ir creciendo, ¿no? Que ese es el objetivo principal de una inversión, ¿no? Otro movimiento, pues son los pagos y transacciones. En esta parte, bueno, pues nos dice que facilitan el comercio mediante sistemas de pago eficientes. Ya se hace transferencias electrónicas, ya se hace pagos con tarjetas, ¿no? O pagos en plataformas de servicios digitales. Después de esta parte, bueno, pues también tenemos la cuestión de la inclusión financiera, ¿no? Y nos dice, el sistema bancario promueve la inclusión financiera al ofrecer servicios a personas y empresas sin acceso previo al sistema financiero. Esto incluye, pues, tener acceso a cuentas bancarias como tal, ¿no? Existen los microcréditos o esos pequeños préstamos para aquellas personas que quieran emprender o iniciar un negocio, ¿no? Y pues la adquisición o aplicación de servicios digitales en algunas zonas rurales o zonas que están aisladas o marginadas. Ok. Ahora nos dice, impacto del sistema bancario en la sociedad. El sistema bancario o el movimiento bancario en la sociedad tiene diferentes impactos, ¿no? En primera instancia, pues tenemos aquellos beneficios sociales y económicos, como puede ser la promoción del crecimiento económico, ¿no? En este sentido, bueno, pues el acceso a créditos va a permitir a aquellas empresas pequeñas, medianas o grandes incluso, pues expandirse y esto pues da la virtud y la ventaja de poder generar nuevas oportunidades de empleo y obviamente pues poder acrecentar o hacer crecer el patrimonio que se tiene, ¿no? O el recurso financiero que se tiene. De igual forma, pues se reduce la pobreza, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la inclusión financiera va a dar mejora a las oportunidades para aquellas personas pues que tienen bajos ingresos, ¿no? Lo que les va a permitir a ellos realizar acciones como ahorrar su cuestión económica, ¿no? Invertir para obtener alguna mejor ganancia e incluso poder protegerse para evitar algún riesgo o algún problema financiero a futuro, ¿no? Otro beneficio, bueno, pues es la eficiencia en la asignación de recursos. En este punto, bueno, pues nos dice que al redistribuir capital hacia actividades productivas, los bancos ayudan a optimizar el uso de los recursos económicos. El poder mover el billete, el dinero hacia alguna actividad que pueda generar crecimiento, algún crecimiento económico, bueno, pues va a ayudar a optimizar el recurso, ¿no? Va a ayudar a optimizar este movimiento, tal cual. Y esto pues nos puede dar una estabilidad económica, ¿no? Los bancos centrales y comerciales juegan un papel clave en mantener la estabilidad financiera mediante la regulación de tasas de intereses, reservas y políticas monetarias, ¿no? Los bancos cuando hacen un préstamo, cuando van a realizar alguna inversión, bueno, pues mantienen sus tasas de intereses, el cuánto por ciento más te voy a cobrar de lo que estoy prestándote, ¿no? Y gracias a esto, en algunos casos, pues las tasas de intereses son más bajas, son un poco más accesibles, lo que evita que haya una pérdida financiera del benefactor o de aquella persona que fue beneficiada con dicho préstamo, ¿ok? Pero pues así como hay beneficios, pues también hay, como todo, hay riesgo, todo conlleva un riesgo, ¿no? O retos
en este sentido, como puede ser la desigualdad económica, exclusión financiera, riesgos sistémicos, costos de transacción, lavado de dinero y corrupción, ¿no? En la cuestión de la desigualdad económica, bueno, pues a pesar de que el sistema bancario redistribuye el recurso, pues puede concentrar riqueza en grandes corporaciones o sectores privilegiados. Puede mandar el recurso a aquellas empresas que tengan un mayor movimiento como tal en cuestión financiera. E incluso pues también las tasas de intereses y las políticas de préstamo pueden desfavorecer a aquellas personas que pues tengan un menor ingreso, ¿no? En algunos casos las tasas de intereses o las políticas de préstamo tienden a generar algún conflicto con aquellas personas que no cuentan con un ingreso financiero de cierta magnitud para poder cubrir el costo de esas tasas, ¿no? Para evitar ese endeudamiento. Tenemos también riesgos sistémicos y nos dice, pues las crisis bancarias como la que se dio en el 2008 pueden tener efectos devastadores en la sociedad, aumentando el desempleo y la desigualdad. Cuando se genera algún problema en la cuestión bancaria, bueno, pues en esta parte puede existir algunos efectos, ¿no? Personal se puede quedar sin empleo, que son los recortes, ¿no? Los famosos recortes de personal. En algunos casos puede haber variaciones en los sueldos, en los salarios, en las prestaciones, ¿no? Debido a que, pues, a ese tipo de riesgo que se puede llegar a ocurrir, ¿no? En algunos casos, pues también los costos de transacción, pues pueden ser las comisiones, ¿no? O las tarifas bancarias, pueden generar algún conflicto o pueden ser poco accesibles para aquellas personas que llevan un ahorro, por ejemplo, financiero muy bajo, ¿no? Que no tienen la solvencia como para poder ahorrar grandes cantidades, o aquellos que son emprendedores y son microempresarios, ¿no? Donde el ingreso que pueden llegar a tener puede ser variado, ¿no? En algunos casos, pues cada movimiento que se quiera realizar pudiera generar algún costo más del considerado por la persona, ¿no? Y también pues puede llegar a existir la situación del lavado de dinero, ¿no? Si no se lleva un control o un manejo adecuado, bueno, los bancos pueden ser utilizados para actividades ilícitas, ¿no? Lo cual puede repercutir en la confianza del sistema financiero como tal. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. No, Muy bien, Abril. ¿Tienes tu manual ahí a la mano, Abril? algo así, dejé que cargue. Ok. ¿Me apoyas a leer todo lo del punto 3, por favor? Ok. Impacto de las transformaciones financieras en la sociedad. Las transacciones financieras, que incluyen transferencias, pagos, inversiones y comercio electrónico, tienen un impacto directo en la economía y bienestar social. Acceso a bienes y servicios. Facilita el comercio local e internacional, mejorando la disponibilidad de productos y servicios. La plataforma de pago digital y el comercio electrónico han democratizado el acceso a mercados globales. B. Fomentos de la formalización. Las transacciones electrónicas promueven la formalización de negocios al integrarlos en el sistema fiscal y financiero, aumentando la recaudación de impuestos. C. Reducción de costos y tiempo. Los avances tecnológicos han reducido los costos y tiempos de las transacciones, beneficiando tanto a individuos como a empresas. Muy bien. El tener acceso a transacciones financieras
pues también nos da acceso a la adquisición de bienes y servicios, ¿no? En este sentido, pues podemos realizar compras, ¿no? Ya sea locales, nacionales, internacionales, y pues podemos tener una mayor disponibilidad de productos y servicios. Además de que aquellas plataformas de pago digital, pues han democratizado. En este sentido, cuando hablamos de democratizar, nos referimos a que es una libre, mm, libre toma de decisiones de elegir a qué mercados o a qué secciones queremos comprar o acceder, ¿no? También en esta parte, pues las transacciones electrónicas se encargan de promover la formalización de negocios, ¿no? Ya que en este sentido, pues ya hay una parte regulada por un sistema fiscal y un sistema financiero, y es más sencillo y más amplio, pues, el poder recaudar algún impuesto. Y con el avance de la tecnología, bueno, pues en algunos casos se han reducido los costos y tiempos en los que se ejecutan las transacciones. Y eso pues lo ven reflejados tanto aquellos que nos encargamos de realizar algún pago, alguna compra en línea, como aquellas personas o empresas que se encargan de recibir ese, ese monto o esa cantidad financiera. ¿Ok? Hasta aquí tenemos alguna duda. No. Muy bien. Tenemos por ahí la realización de actividad 11 y 12 de nuestro cuadernillo. Como tal, lo podemos ir avanzando en el transcurso de la semana, poderlo realizar. Y vamos a continuar con nuestra siguiente progresión. Dice transformaciones sociales y culturales, ¿no? En este sentido, bueno, el objetivo de esta progresión, pues es reconocer la diversidad de los pueblos indígenas del país, así como de los pueblos afroamericanos, para valorar sus diversas aportaciones a la sociedad, siendo clave de ello la importancia de las interacciones entre las diversas poblaciones. Además que va a permitir identificar y explicar los elementos que históricamente han contribuido para la exclusión, inequidad y desigualdad social que pues padecen la gran mayoría de estos grupos, ¿no? Asimismo, pues va a ubicar la relación hombre-naturaleza entre los pueblos indígenas y afromexicanos para contrastar con la relación de las sociedades del libre mercado. Ese es nuestro objetivo. Vamos a analizar un poquito. ¿Me apoyas con el primer párrafo, por favor, Abril? Cambios institucionales y normativos, transformaciones sociales y luchas por derechos humanos. Durante la década de 1950, la teoría de las organizaciones sufre cambios fundamentales. Vergara, 1997, no sé, 11. Dice, en una primera etapa, el paradigma relacional que dominaba hasta entonces la disciplina fue cuestionado seriamente en los trabajos de Herbert Simon, 1955, 1957 y 1976. Simon argumenta que que los seres humanos no optimizan en sus decisiones organizacionales debido a dos razones. Primero, porque su capacidad cognoscitiva, no sé si se lee así, es limitada, por lo que no son capaces de procesar toda la información del problema. Segundo, porque las decisiones organizacionales normalmente se toman bajo severas restricciones de tiempo y propuesto. Por lo tanto, concluye Simón, el modelo relacional de toma de decisiones como objetivo de optimización de los recursos organizacionales es irreal e inalcanzable. Muy bien, gracias, Abril. Bueno, nuestro autor, Ever Simon,
nos dice que que los seres humanos en esa época, durante los años 50, bueno, no analizaban más a detalle las cuestiones de las decisiones organizacionales que ellos tomaban por dos razones. En primero, porque la capacidad de pensamiento o de razonamiento era limitada, ¿no? No podían o no querían, dependerá del autor y de lo ocurrido en su momento, ¿no? El poder analizar toda la información. Dice, su capacidad cognitiva es limitada, por lo que no son capaces de procesar toda la información del problema. Una vez que ellos se enfrentaban a un problema como tal, no hallaban o no encontraban la forma de interpretar todo lo que estaba involucrado para poder así dar alguna solución, ¿no? Ese era uno de los puntos, una de las razones por las cuales no medían, ¿no? Al momento de hacer su toma de decisiones. Y el segundo punto, o la segunda razón, dice, las decisiones organizacionales normalmente se toman bajo severas restricciones de tiempo y presupuesto. En esa época, el manejo o la administración del tiempo que se tenía era muy inadecuada, ¿no? El hecho de tener que tomar decisiones rápidas, decisiones basado en datos que se tiene, no se llevaba tan a detalle, ¿no? Sabemos que una toma de decisiones o nos puede implicar mucho tiempo o si la situación lo premura o lo hace ver urgente, pues tiene que ser una toma de decisiones en segundos, ¿no? Minutos. Entonces, anteriormente, como el ser humano no lograba concebir, procesar tanta información, a eso y a eso sumarle la limitante de los tiempos, bueno, pues era complicado para ellos esta cuestión de la toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, nos dice que el modelo racional de toma de decisiones como objetivo de optimización de los recursos en aquel entonces pues era irreal, inalcanzable, o sea, no se podía concebir y obviamente pues no se podía obtener ese modelo, ¿no? Luego nos dice, Simón propone un modelo de racionalidad limitada que deja de lado el propósito de encontrar la alternativa óptima y no tiene la necesidad de examinar exhaustivamente todo el abanico de alternativas posibles. El modelo de racionalidad limitada es la base sobre la que March y Simon constituyen su análisis organizacional. Este modelo introduce nuevos elementos en el estudio de toma de decisiones. El más importante, pues, es reconocer que las organizaciones operan con escasos recursos al tomar una decisión. El tiempo, la información y la capacidad para procesar, pues son también limitados y pues las organizaciones tienen una capacidad limitada de atención organizacional, ¿no? En este modelo, pues todo lo que tenga que ver con análisis para la toma de decisiones, pues nos indica que la empresa, la administración como tal, ¿no? O el entorno de la empresa, pues se encuentra limitado en muchos aspectos, ¿no? Y entonces, basado en la cantidad de información que se pueda llegar a tener, basado en la cantidad de recursos que se puedan llegar a obtener, bueno, pues se tiene que trabajar con lo que hay. Por eso es que dice que las organizaciones pues tienen una capacidad limitada, existe un límite, existe un hasta dónde pueden llegar en cuestión de la atención referente al tema organizacional, ¿no? ¿Me apoyas nuevamente, Abril, por favor? Sí, en una segunda etapa, a principios de 1970, March Olsen y Cohen, no sé, Cohen. Cohen, perdón, propusieron un modelo alternativo a la racionalidad limitada para describir el proceso de toma de decisiones en las organizaciones. Dice Cohen, March y Olsen, 1972. El modelo de botes de basura, perdón.
¿Dónde me quedé? Perdón. El modelo de botes de basura Barbagen con Model incluye el elemento temporal en el estudio de las decisiones organizacionales. En este modelo, las soluciones no son diseñadas para resolver un problema en particular. Por lo contrario, toda organización tiene permanentemente disponible un abanico de soluciones posibles que flotan en sus instancias decisorias. Decisorias. Cuando un problema aparece en la agenda de la organización, le es asignada una solución ya existente, situación que se presenta de manera fortuita y no planeada. Excelente, Abril. Dice que a principios de los 70 se propuso otro modelo, ¿no? En el cual, bueno, pues se le conocía como el modelo de botes de basura o Garbage Can Model, ¿no? Donde nos dice que se incluía un elemento temporal en el estudio de las decisiones. En este modelo, las decisiones no son diseñadas para resolver un problema en particular. Por el contrario, toda organización tiene permanentemente disponible un abanico de soluciones. Aquí en este nuevo modelo se presentaban diferentes formas, diferentes alternativas para poder dar solución, ya sea a uno o a varias situaciones organizacionales, ¿ok? En el cual pues ese espectro de soluciones se amplía, perdón, más allá de lo que se pudo haber esperado, ¿no? Sabemos que podemos tener un problema o que en aquel entonces lograba surgir un problema y a raíz de ese problema pues ya teníamos, entre comillas, ¿no? Un catálogo de soluciones posibles para poder darle salida a dicha situación, ¿no? Luego nos dice, más adelante, March y Olsen radicalizan aún más su crítica al concepto de racionalidad. Insisten en que este concepto deforma de manera fundamental la comprensión de los procesos de toma de decisiones en las organizaciones. Su argumento principal es que el concepto de preferencia no es compatible con la evidencia del comportamiento organizacional. Las preferencias cambian a menudo, son ambiguas y en ocasiones los agentes pueden incluso tener preferencias inconsistentes, ¿no? Esta cuestión de las preferencias actualmente se logra conocer o interpretar como la cuestión de lo que es las prioridades, ¿no? Como tal, en este punto, pues nos dice, su argumento es que el concepto de preferencia no es compatible con la evidencia del comportamiento. Una cosa es la problemática o la situación que se llega a suscitar y otra muy diferente, qué es lo que yo voy a atacar de dicha situación, ¿no? Sabemos que un problema como tal puede tener múltiples orígenes, ¿no? Y a raíz de esos múltiples orígenes, pues también pueden existir múltiples soluciones. Entonces, en este modelo se analizaba precisamente esa parte, ¿no? Comprender cuáles eran esas múltiples soluciones que pudiera llegar a existir y en base a eso determinar su sesión número 2 de la asignatura de Ciencias Sociales 2. Primero que nada, una disculpa cuando estábamos llevando la sesión de manera síncrona. Tuvimos por ahí algunas dificultades en cuestión de la conectividad a la red. Entonces ya estamos nuevamente por aquí. Entonces vamos a continuar avanzando con nuestra asignatura y vamos a comenzar con la progresión de transformaciones sociales y culturales. ¿Ok? Muy bien. Nuestro texto nos dice, durante la década de 1950, la teoría de las organizaciones sufre cambios fundamentales. En una primera etapa, el paradigma racional que dominaba hasta entonces la disciplina fue cuestionado seriamente en los trabajos de Edward Simon.
estamos retomando esta pequeña parte, ¿no? Donde nos dice que Simón argumenta que los seres humanos no optimizan en sus decisiones organizacionales debido a dos razones. Primero, porque su capacidad cognitiva es limitada. En este sentido, estábamos analizando, ¿no? Que el ser humano en cierta época o en cierto periodo de la historia, pues, no tenía nociones del razonamiento en cuestión de la toma de decisiones, ¿ok? Al momento de que había mucha saturación de información, ¿no? O recibían mucha información como tal para poder analizar y poder tomar unas decisiones, la capacidad de procesamiento de esta, pues no era muy amplia, ¿no? Carecía de sentido en la toma de decisiones. Entonces, a raíz de esta parte, bueno, pues se propone como tal cambiar el modelo de toma de decisiones, ¿ok? En el cual pues ya se incluye la cuestión del manejo de los tiempos, la información, tal cual, ¿no? Esto fue algo de lo que estuvimos analizando. Bueno, nos dice, en la segunda etapa, a principios de 1970, Marsh, Olsen y Cohen propusieron un modelo alternativo al de racionalidad limitada para describir el proceso de toma de decisiones. Este modelo pues se conocía como el Garbage Can Model, que incluye el elemento temporal en el estudio de las decisiones organizadas. En este modelo, bueno, pues no son diseñados para resolver un problema en particular, sino todo lo contrario, ¿ok? Sino que la organización tiene pues una permanente disponibilidad de un abanico de soluciones posibles, ¿ok? A raíz de la problemática o problemáticas que pudiéramos llegar a tener o detectar, bueno, pues basado en este nuevo modelo, las organizaciones como tal, pues ya tienen un espectro más amplio para poder realizar una toma de decisiones más adecuada, ¿ok? Y en su defecto como tal, e incluso tener ya alguna solución ya existente, ¿ok? Basado en esto, bueno, tenemos el conductismo y la elección racional son dos transformaciones que constituyen el telón de fondo en contra con el cual nació un nuevo institucionalismo en el contexto de las ciencias sociales. Los conductistas argumentaban que para entender la política y explicar los resultados, los análisis no deberían enfocarse en atributos formales de las instituciones, sino en la distribución informal del poder, en las actitudes y en el comportamiento político. ¿Okay? Dice, por lo que respecta a la elección racional en relación con la administración pública, representa una faceta del trabajo en la economía neoclásica, que tiene las implicaciones más radicales para la teoría de la disciplina. ¿Okay? Aquí en este modelo, en la cuestión del conductismo, se considera ya al individuo como una unidad base para todo un análisis. ¿Ok? De modo que el tradicional hombre económico cambia su contexto para ser ya considerado no hombre económico, sino el hombre que está facultado para poder realizar la toma de decisiones adecuada, ¿no? Dice, el estudio de las instituciones experimenta un renacimiento en todas las ciencias sociales. En algunos sectores, este desarrollo es una reacción contra la revolución conductual de décadas anteriores, la cual interpretó la conducta económica y política colectiva como la consecuencia agregada de la elección individual. ¿Okay? Los conductistas consideraban las instituciones epifenoménicas la simple suma de las propiedades de un nivel individual, pero su omisión del contexto social y de la permanencia de las instituciones sociales, políticas y económicas se han expandido y se han vuelto considerablemente más complejas y cuentan con más recursos y prima facie son más importantes para la vida colectiva. En esta parte, bueno, pues las instituciones sociales, políticas, económicas ya se han ampliado, ¿ok? Se han vuelto con el pasar de los tiempos más complejas. Entonces, derivado de esta parte, pues la toma de decisiones es un poco más amplia, ¿no?
el espectro que tenemos es más avanzado en ese sentido para poder nosotros tomar decisiones. ¿Ok? A continuar y analicemos un poquito, pues, la historia, ¿no? Tenemos este pequeño cuadro donde tenemos cambio institucional en la administración pública mexicana. Y nos dice que en el siglo XVIII, la administración pública en la colonia, la reforma borbónica en la colonia, dos modelos de administración que se llevaron en su momento en ese siglo. Siglo XIX, la administración pública en la independencia, congresional, la primera reforma administrativa que se da en 1833, la segunda reforma administrativa que ya se genera con la creación de la Secretaría de Fomento en 1853, la administración pública en la reforma, la tercera reforma administrativa de Juárez en 1857 y la administración pública dictatorial. ¿Sí? A partir del siglo XX, bueno, pues entran lo que son la administración pública en la revolución, la cuarta etapa de las reformas introducidas en 1917, la administración pública caudillista, la administración pública presidencialista, la quinta etapa de las reformas administrativas con cambios antes de 1970, la sexta reforma administrativa bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez en el periodo de 1971 a 1976, la séptima reforma administrativa en el gobierno de José López Portillo del 77 al 82, la administración pública neoliberal, el programa de descentralización administrativa en 1983 a 1988, programa de simplificación administrativa del 89 al 94 y el programa de modernización de la administración pública del 94 al 2000. En el siglo XXI surge lo que es el programa de combate a la corrupción y transparencia del 2001 al 2006, el modelo estratégico de innovación, mismo periodo, 2001-2006, la agenda del buen gobierno del 2002 al 2006, la ley de transparencia y acceso a la información y creación, de acceso a la información y también la creación del IFAI en el 2002, la ley del servicio profesional de carrera y creación de la Secretaría de la Función Pública en el 2003 y el programa especial de mejoramiento de la gestión en el 2008. En este contexto, bueno, pues la administración pública se encuentra en un proceso histórico de cambio institucional, lo cual representa pues una transición para pasar de un sistema de lealtades personales a un sistema institucional, basado en el fortalecimiento y apego a las instituciones a partir de nuevas reglas en el ámbito gubernamental. Este proceso, perdón, este proceso de cambio pues ha prevalecido durante más de un siglo, ¿no? Basado en esta parte surge lo que es el sistema de botín o el sistema de despojo, producto de un perfil patrimonialista, corporativista y de reparto, y ha comenzado a cambiar debido a la aprobación de 4 medidas fundamentales. La publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en el 2002. Derivado de esta ley, pues surge o se consolida la creación del IFAI en el 2003, la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y la creación de la Secretaría de la Función Pública en sustitución de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. A esta etapa de reforma y a la modernización administrativa, pues les hacía falta para propiciar un cambio institucional definitivo, la transparencia y la rendición de cuentas, así como un servicio profesional de carrera basado en el mérito, la idoneidad y la continuidad en el cargo basado en el desempeño. ¿Sí? Durante todo este periodo, durante todos estos siglos, pues la administración ha ido cambiando, la toma de decisiones ha ido cambiando como tal, ¿no? En cuestión de crecimiento, transformaciones culturales. Pasémonos precisamente
a lo que es la etapa o la parte que más nos repercute en este sentido, ¿no? Que es precisamente las etapas de reforma en la administración, derivado pues de las transformaciones sociales y culturales. Dice, la administración pública mexicana debe ser concebida con un marcado perfil proclive a la adaptación, mediante reformas, modernización, innovaciones al interior de su funcionamiento administrativo. Esta característica propia del aparato gubernamental nos permite afirmar que la evolución de la administración pública ha sido un proceso histórico perfectible, un aparato administrativo que se mejora de manera permanente, obviamente continúa su progreso administrativo inacabado, a veces radical, ¿no? Como la privatización de empresas públicas, otras de manera ocasional o parcial por la carencia entonces de un servicio civil de carrera. En este proceso dialéctico que reinventa, redescubre y avanza su perfeccionamiento administrativo. ¿Sí? Durante esta parte han ido generándose reformas. ¿Sí? Estas reformas pues surgen en base al antecedente histórico y en base a cómo va el giro de la administración pública, ¿no? El cómo va creciendo, el cómo van cambiando los contextos de la administración. Entonces, dice, las reformas administrativas más trascendentales del cambio institucional en la historia administrativa en México se agrupan en 7. Las reformas administrativas más trascendentales del cambio institucional en la historia en la historia administrativa de México, perdón, esquemáticamente se agrupan en 7 que son asignadas para poder tener un estudio más adecuado. La primera de ellas es la reforma administrativa de 1833, que consiste en la creación de una nueva dependencia de la administración pública. Esta nueva dependencia nos dice que el Ministerio del Interior, en sustitución de la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Aquí en esta etapa, bueno, ocurrió una separación de los ramos del interior y del exterior, aunque duró pues relativamente poco, de 1837 a 1841, ya que posteriormente resurge pues la tradicional Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos. ¿Okay? La segunda de ellas pues es la creación de la Secretaría de Fomento en el año de 1853, lo cual significó que cerraba un ciclo vital para la formación de la administración pública interna y más en lo general para la administración pública mexicana, debido a que se abrió otra opción por la cual el Estado intervenía directamente en las actividades esenciales para el desarrollo nacional. La reforma número 3 es la reforma administrativa de Juárez en 1857, la cual tiene pues como un antecedente el movimiento de reforma que apoyó a una nueva constitución que al tiempo de consagrar las garantías individuales que caracterizaban al Estado moderno, fortaleció al órgano legislativo y redujo las facultades del Poder Ejecutivo. La idea de esto pues era evitar los extremos a los que llegaron algunos presidentes que hubo en aquel entonces, como Antonio López de Santa Anna, ¿no? Esta reforma puede considerarse como una de las más ambiciosas en su tiempo y tuvo enormes repercusiones en la vida económica, política y social del país. En el caso o en la reforma número 4, dice, las diversas reformas introducidas después de la revolución que se dio en 1910 destacan la creación de los departamentos administrativos, encargándoles la provisión de diversos servicios comunes a todo el sector público. Aquí es donde empiezan a surgir las áreas tales como adquisiciones, abastecimientos y el control administrativo y contable. Los departamentos administrativos fueron aprovisionamientos generales en 1917,
establecimientos fabriles y aprovisionamientos militares, mismo año, Contraloría, Estadística, Presupuesto, Protección de los Trabajadores, Trabajo, Agrario, Salubridad Pública, Distrito Federal, asimismo Forestal, Caza y Pesca, Asuntos Indígenas, Educación Física, Publicidad y Propaganda, Asistencia Infantil y la Marina Nacional. Luego tenemos las reformas en el periodo postrevolucionario, que abarca desde 1917 hasta 1970. Destacan, entre otras, de manera enunciativa, el Departamento de Contraloría, que funcionó en los años de 1917 a 1934, con la idea de mejorar el control del presupuesto federal. De ahí surge también el Departamento de Presupuesto de la Federación, y este operó de 1928 a 1932 con el propósito de llevar un buen manejo adecuado de los recursos públicos. Las comisiones de eficiencia con el fin de mejorar el rendimiento de la función pública, la comisión intersecretarial, la cual se encargó de la elaboración de un plan coordinado de mejoramiento de la organización de la administración pública, la creación de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, diversos intentos de reformas individuales en etapa comprendida entre 1950 y 1964, en el Banco de México y las Secretarías de Comunicaciones, Obras Públicas y Defensa Nacional. ¿Okay? Tenemos la reforma administrativa que se dio con el gobierno de Luis Echeverría, la cual representa pues la primera etapa de las grandes reformas administrativas en el siglo XX. Aquí, en esta etapa o en esta reforma, pues se crearon 11 programas vinculados con la reforma administrativa y se establecieron en cada Secretaría de Estado y departamentos administrativos comisiones internas de administración, auxiliadas por las unidades de organización y métodos y la asesoría de unidades de programación. Nuestro punto 7, la reforma administrativa en el gobierno que se tuvo de José López Portillo, que tenía como tesis o eje central reorganizar el gobierno para organizar el país, ¿no? En esta etapa, bueno, pues la reforma establece un sistema nacional de planeación que estaba regulado por la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la promulgación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como la Ley de Deuda Pública. De igual manera, bueno, pues destaca la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que constituye uno de los últimos eslabones históricos en el desarrollo administrativo en las materias de programación y planeación en nuestro país. ¿Okay? Nos dice, el éxito de cualquier tentativa de cambio institucional no depende simplemente de los recursos que controlan quienes los proponen, sino de la naturaleza del poder y de las reglas institucionalmente específicas por las que se producen, asignan y controlan los recursos. La naturaleza institucional del poder pues proporciona oportunidades específicas, no solo para la reproducción, sino también para la transformación. Suma, el cambio institucional a lo largo del tiempo nos define las reglas que moldean esta conducta económica y el intercambio. Y por esto es un factor clave en la explicación del cambio histórico y el desempeño en las sociedades y en las económicas. ¿Ok? Toda nuestra progresión 2, progresión, nos va a hablar de transformaciones sociales y culturales. ¿Ok? En este sentido, pues tenemos antecedentes históricos que son relevantes para las cuestiones de administración pública y también pues para las cuestiones que van rigiendo cómo va cambiando la toma de decisiones en el país, cómo crece o cambian los modelos para poder realizar una toma de decisiones más adecuada, tal cual, y más eficiente. ¿Ok? Tenemos por ahí dado el seguimiento a nuestra
En nuestra sesión pueden realizar las actividades 13, 14 y 15 que están ubicadas en nuestro cuadernillo. Vamos a dar de 2 a 3 minutos para analizarlas y de ahí continuamos con nuestra sesión.
Muy bien, vamos a continuar. Ok, aquí está. Continuamos con nuestra siguiente progresión, democracia y participación ciudadana. El objetivo de esta progresión pues va a ser observar, identificar, comparar y reflexionar en torno a los procesos de democracia y participación para valorar el funcionamiento y comprender que estos pueden ser instrumentos para transformar su entorno, impulsando así la responsabilidad ciudadana, además de impulsar y promover la cultura de paz para la resolución de conflictos en su contexto inmediato entre los diversos grupos que integran la sociedad. ¿Ok? Dice, democracia y participación ciudadana. La participación ciudadana se ha instalado transversalmente en el discurso de los actores políticos, fundamentalmente por la crisis de legitimidad que afecta a las instituciones de la democracia representativa. Por tal razón, las propuestas de profundización de la democracia y apertura de las instituciones del Estado a la ciudadanía encuentran una valoración positiva tanto en la sociedad civil como en la élite política. No obstante, dicha transversalidad en los debates sobre democracia y participación ciudadana, en ocasiones se observa cierto grado de ambigüedad de lo que significa esta última, lo cual muchas veces provoca una falta de referencias empíricas para la adecuada implementación de dichos mecanismos de gestión pública. La discusión sobre los tipos o modelos de democracia en ocasiones no logra traducirse en mecanismos de participación ciudadana que efectivamente puedan ser aplicables a la realidad donde se desenvuelven los regímenes democráticos. Mas, aun cuando se observa que producto de la globalización y creciente rehabilitación de la ciudadanía, en la práctica se ha provocado un distanciamiento de esta, con la acción del gobierno y el sistema democrático en general, por la carencia y deficiencias sistémicas de mecanismos de participación que permiten canalizar los intereses y las demandas de la ciudadanía. ¿Ok? Dice, dado este contexto, muchas veces se entiende que hablar de democracia y participación solo se reduce a diseños institucionales restringidos de los elementos formales de la condición de los ciudadanos, a quienes se garantiza elegir o ser elegido. Con ello, se pierde buena parte de la legitimidad de una democracia que solo mantiene abiertas las puertas de los ritos formales e institucionales. Se consolida entonces con deficiencias crecientes el modelo de democracia por elección. Aquí es donde ya el ciudadano, entre una elección y otra, queda al margen de las decisiones sobre política y asuntos públicos. El riesgo de esta práctica de la democracia es que tiende a agotarse cuando la participación y la democracia se limitan a las elecciones cada cierto periodo de años y la gran mayoría de la población queda excluida de la participación de las decisiones inherentes a sus intereses cotidianos. Como podemos analizar, bueno, pues hoy en día hablar de participación ciudadana es hablar de la sensación que tienen las personas sobre los gobiernos que no los representan del todo, ¿no? Un segundo. Ok. Esta parte de la participación ciudadana, bueno, pues se ha convertido en un tema clave, pero pues ¿por qué no?
aunque todo el mundo dice que es importante que la gente participe en la política, bueno, en la práctica, pues no está tan claro, ¿no? Cómo hacer que esto en realidad suceda, ¿no? El problema es que la mayoría de los países democráticos, pues la participación de la gente se reduce, pues prácticamente nada más a votar en las elecciones. Después de eso, pues todos los ciudadanos quedamos al margen de las decisiones importantes hasta que se vuelve a hacer otra elección, ¿no? Y esto pues ha generado mucha desconfianza en la política, ya que hay una percepción generalizada de que los gobernantes trabajan más para sus propios intereses o para los grupos poderosos en lugar de representar a la sociedad en su conjunto, ¿no? En este sentido, bueno, pues podemos encontrar diferentes formas de entender y aplicar la democracia. El modelo más común o más utilizado, ¿no? O el que más se conoce es el de la democracia representativa, en la que nosotros como ciudadanos, pues, elegimos a nuestros representantes y pues van a ser ellos quienes toman las decisiones. Sin embargo, pues también existen otros enfoques como la democracia participativa y esta pues busca dar más espacios para que pues la ciudadanía, los ciudadanos tengan voz y voto en las tomas de decisiones públicas. Aunque también pues por otro lado la democracia deliberativa promueve la discusión y el intercambio de ideas antes de tomar decisiones, ¿ok? Mientras que la democracia radical es otra democracia u otro modelo de democracia existente, pues esta propone cambios más profundos en el sistema político para, ¿qué será? Pues asegurar una mayor participación, ¿no? De la ciudadanía como tal, ¿no? Vamos a continuar con nuestra literatura. Y era, fíjense, lo que estábamos explicando, ¿no? Los modelos de la democracia, que era lo que acabamos de hablar, tal cual, ¿no? Democracia liberal, democracia radical. Ya lo acabamos de sintetizar ahorita, hacer un pequeño resumen de esa parte, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces y nos dice, ay, me perdí, ya me encontré. Aquí. Analizar la participación de los ciudadanos desde una línea de tiempo como una mera comparación entre tiempos modernos y tiempos antiguos resulta infructuosa tanto por el tamaño de las democracias como por la caracterización del ciudadano. En otras palabras, entender y aspirar a una participación ciudadana similar a la democracia ateniense sin desmerecer su aporte normativo. Sería un velo oscuro que no permitiría conectarse con una en realidad inalterable. Por ello, resulta mucho más pertinente analizar las formas y mecanismos de participación de los ciudadanos en el marco de las democracias modernas, específicamente desde los diversos enfoques en la teoría de la democracia que pues postulan distintos modelos de la misma, ¿no? La idea o el esquema de todos estos autores como tal, pues no es de eliminar la democracia representativa, sino poderla complementar con algunos mecanismos que obviamente permitan una mayor intervención de la gente en los asuntos públicos. Para todo esto, bueno, pues se necesita revisar diferentes estrategias y herramientas que ayuden, ¿no? A hacer esta parte de la democracia más abierta, más inclusiva y obviamente pues más cercana a las necesidades reales, ¿no? Que se tienen en la sociedad, ¿ok? Así que pues analicemos un poquito, ¿no? Imaginemos que hablamos de democracia y lo primero que se nos viene a la mente es ir a votar cada cierto tiempo, ¿no? Suena lógico, sí, pero el problema es que muchas veces la participación que tiene el ciudadano, como lo leímos, se queda solamente en eso, ¿no? Elegir representantes y esperar a que ellos hagan todo el trabajo, ¿no? El tema es que la gente pues cada vez confía menos en quienes representan, en que estos representantes, perdón, realmente trabajen por el bien común.
y no solo por sus propios intereses o los de grupos que los financian. Entonces, pues aquí viene la gran pregunta, ¿no? Pues, ¿cómo podemos hacer que la democracia sea más real y más cercana a la gente? Es una pregunta bastante interesante y pues bueno, existen diferentes formas, ¿no? O diferentes maneras en las que podemos ver la democracia. La, como lo analizamos, la más tradicional pues es la representativa, ¿no? Tenemos también la democracia participativa, que busca que la gente pues tenga más espacios de decisión como espacios de consulta ciudadana o de presupuestos participativos. También tenemos la democracia deliberativa, ¿no? Y esta pone énfasis en el debate y en las decisiones que se tomen después de que se lleva un proceso de discusión, entre comillas, ¿no? Y reflexión. Y pues también tenemos la democracia radical. Esta democracia pues va más allá y busca transformar todo el sistema para que la participación de la gente pues sea más activa y más constante, ¿no? El problema que nos da con la pues democracia representativa es que con el tiempo pues se ha convertido en un sistema donde los ciudadanos solo tienen voz en las elecciones y no en las decisiones que se tomen día con día, ¿no? Obviamente este tipo de situaciones pues ha generado apatía y desconfianza en las instituciones. Muchas veces los políticos terminan gobernando según sus propios intereses o los de grupos poderosos, dejando de lado las necesidades reales de la población. Para mejorar esto, pues es fundamental y es importante, ¿no? Combinar diferentes modelos de democracia y también poder aplicar mecanismos que permitan una participación más constante. No nada más se trata de ir a votar y ya, sino también se trata de crear espacios donde la gente pues pueda influir en las decisiones que afectan a su vida cotidiana, ¿no? Pongamos un ejemplo, si se tomaran en cuenta las opiniones que tenemos como ciudadanos en temas como la cuestión presupuestaria de la ciudad o la construcción de obras públicas, pues aquí la democracia no solo se va a limitar a las elecciones, sino que esto pues también se convertiría en un proceso continuo y muchísimo más transparente, ¿no? Al final de cuentas, pues fortalecer la democracia significa hacer que las personas en realidad se sientan parte de ella, ¿no? Basado en esto, pues sabemos que votar es importante, pero no es suficiente. La clave de todo esto está en encontrar maneras de hacer que la voz de la ciudadanía o de la gente sea escuchada, ¿no? Y tomada en cuenta en las decisiones del día a día. Con esto, pues lograremos tener un sistema que represente mejor a la sociedad y obviamente que funcione pues en beneficio de todos, ¿no? Eso es lo importante en este punto, ¿de acuerdo? Espero que hasta el momento no tengamos alguna duda. Muy bien, vamos a continuar entonces con la literatura de nuestro manual para seguir con nuestro contenido temático. Denme un momentito. Muy bien, denme un segundo.
Ahora sí, me disculpa, continuemos. Las principales críticas que se le hace a este modelo son en relación con la falta de efectividad de la representación política sobre las preferencias de los ciudadanos. En este sentido, se pueden evidenciar problemáticas como políticas públicas que no responden a la realidad social de una comunidad, o que los representantes se abocan a cumplir sus objetivos individuales, o actúan también pues en función de intereses económicos de corporaciones y o pues, de los partidos políticos que cargan con una evidente apatía y desafección por parte de la ciudadanía. En este contexto, además de los movimientos sociales que demandaban la apertura de la democracia en los años 60 del siglo XX, pues surge la búsqueda por mejorar y perfeccionar la democracia mediante la ampliación de la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, ¿no? Era lo que estábamos analizando acerca de la democracia participativa, ¿ah? Como tal. Aquí, pues debemos de comprender que, bueno, cuando hablamos o pensamos en democracia, pues lo primero que se nos viene a la mente es el derecho a votar, ¿no? Sin embargo, esto pues no siempre va a garantizar que los políticos representen realmente los intereses de la sociedad. Muchas de las veces, pues las decisiones se toman pensando más en los beneficios personales o en los intereses de grandes corporaciones y partidos políticos, lo que hace que la gente se sienta cada vez más distante, ¿no? Dentro del proceso político. Para cambiar pues esta idea, ¿no? O esta situación, se han propuesto otros modelos de democracia para darle más voz y poder a la ciudadanía, que es lo que estábamos leyendo ahorita de la democracia participativa, la cual pues no solo se limita a votar cada ciertos años, sino que también va a promover que las personas tengan una influencia más directa en las decisiones de gobierno. La idea que hay detrás de este modelo es cuando la gente participa de una manera activa, pues se fortalece la democracia, ¿no? Y se generan decisiones más acordes con la realidad social. Bueno, sin embargo, pues aplicar este tipo de democracia en la práctica no es tan fácil como suena, ¿no? Sabemos que hay obstáculos en todo lo que hagamos y en este caso, pues no es la excepción, ¿no? Tenemos obstáculos como la desigualdad económica y social. Y este obstáculo, pues hace que algunas personas tengan más oportunidades de participar que otras. Pues también existe la resistencia de grupos del poder, ¿no? Que prefieren mantener el control y el hecho de que este modelo funciona mejor en el ámbito local que pues a nivel nacional, ¿no? Para abordar estos temas ha surgido, ¿no? La creación, ¿no? Del modelo de la variante de democracia liberativa, que esta pues combina la participación ciudadana con un marco institucional más estructurado. Y en este enfoque, bueno, pues la legitimidad de las decisiones no solo depende del voto, sino también de un proceso de debate y comunicación, donde pues obviamente vamos a escuchar diferentes puntos de vista y pues se va a llegar a acuerdos de una manera justa. La idea es que si la gente puede discutir y reflexionar sobre todo lo que acontece o todos los problemas que hay antes de que se tomen decisiones, pues la cuestión política será más transparente y más efectiva, ¿no? Si bien sabemos que la democracia representativa sigue siendo un modelo predominante, es fundamental complementarla con mecanismos de participación, ¿no? Ser más directos y pues la clave de todo esto pues está en encontrar un equilibrio entre la representación y la participación activa de la ciudadanía. Esto pues para que la democracia sea más inclusiva y obviamente pues refleje realmente las necesidades que tiene la sociedad, ¿ok? No sé, hasta este punto, espero que no tengamos alguna duda como tal. Sabemos que si tenemos alguna duda, bueno, pues podemos consultar nuestra grabación
como tal, o en su defecto, pues revisar nuevamente nuestro manual, ¿no? Sin ningún problema, ¿va? Entonces, vamos a continuar con nuestra literatura. Pasamos de nuestra literatura a hacer un pequeño, pues, abstract, ¿no? O resumen de lo que estamos leyendo para poder comprender un poquito más a detalle, ¿no? Estas cuestiones, ¿de acuerdo? Y nos dice niveles y mecanismos de participación ciudadana para la implementación. Para Spear, en los últimos 20 años, la promoción de la participación ciudadana ha significado la adopción de diversos arreglos institucionales que tiene por objetivo facilitar la participación de los ciudadanos en el proceso de las políticas públicas. Estos mecanismos de participación ciudadana pues materializan la lógica bottom-up en la formulación de las políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, pues estos dispositivos no solo significan invitar a los ciudadanos, sino que requieren también de una metodología de trabajo, ¿no? Y esta metodología pues va a buscar el equilibrio entre empujar por la amplitud y profundidad de la participación y el respeto de las realidades políticas, financieras, culturales y psicológicas de cada territorio donde se implementa. Además de la importancia de la metodología o reglas del juego, cada uno de los mecanismos pues contribuye de distintas formas a lo que va a ser la participación ciudadana, ¿no? En este sentido, Michaels señala que los foros y encuestas deliberativas parecen ser mejores para la promoción del intercambio de argumentos, mientras que los refrendos y los presupuestos participativos haciendo proyectos, pues van a ser mejores para dar a los ciudadanos influencia en la formulación de políticas y la participación de más gente. Y finalmente, pues esta literatura coincide en que los mecanismos de participación, más allá de las particularidades que puedan llegar a tener, pues van a tener relación, ¿no? O respuesta a distintos niveles de participación. Momentito. Ok. En relación a los niveles de participación, los autores recurren frecuentemente a la definición de Arnstein, que explica que la participación ciudadana, en términos de una escalera de 8 peldaños correspondientes a los grados de poder y disposición de los participantes, y estas pues representan 3 niveles de participación. En cuanto a los niveles, el mencionado autor habla de un primer nivel basado principalmente en el acceso a la información. El segundo nivel se define como precursor a la participación o consultivo, ejemplificado por situaciones en las que los participantes se relacionan a través de mecanismos de interacción recíproca, como los tomadores de decisiones. Y un tercer nivel asociado a un poder delegado, ¿no? Y el ciudadano de control, lo que representa una verdadera participación en las que los ciudadanos pues pueden influir directamente en la política y en la política pública. ¿Ok?
Ok, bueno, pues vamos a analizar esta parte, esto poco que acabamos de leer. Y pues, ¿qué podemos analizar, no? La participación ciudadana en la toma de decisiones, bueno, decisiones políticas, ha cobrado una importancia muy amplia en los últimos 20 años, dando lugar a la creación de mecanismos y estructuras que buscan facilitar, pues, esta intervención, ¿no? Según diversos autores, pues estos mecanismos van a permitir que las políticas públicas sean diseñadas desde la base de la sociedad y no que estén impuestas desde arriba. Sin embargo, pues su efectividad depende de equilibrar la participación con las realidades políticas y culturales económicas de cada comunidad.